quiere saber qué está pasando, en Mundo Noticias Inter encontrará la respuesta. Dirige Carlos Peñaloza. Son las 8 de la mañana, 32 minutos, lo prometido es deuda. Comienza el tiempo de tertulia. Ya saben que todos ustedes, todos los oyentes de este espacio, van a poder también opinar sobre la actualidad del día. Lo van a poder hacer a partir de las 10 menos cuarto en esta misma sintonía, llamando directamente al 91 535 1614 o 91 533 9021. Pero antes vamos con nuestros analistas. Don Ramón Pi, ¿qué tal? Muy buenos días. Don Rafael, celebro verle. Igualmente. Celebro verle. Claro que sí. Y esperemos que no sea nada lo de don Carlos. Nada, cosas con pequeña importancia, seguro que tenemos muy pronto aquí a nuestro director. Josep María Francás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia y lo vamos a hacer naturalmente analizando lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Es la noticia del día, es lo que traen todos los medios de comunicación hoy, todos los periódicos principales de nuestro país. Y la verdad es que, iba a decir, no sé muy bien por dónde comenzar. Hay que comenzar por el principio y por la noticia principal, y es ese no rotundo, esperado por otra parte, sí, claro, naturalmente que matemáticamente clavado el día anterior y la semana anterior también. Yo creo que es muy importante el hecho... No, iba a decir que se incorpora a esta tertulia, y como es un tertuliano especial, pues quiero interrumpir a Josep María Francás porque se suma Julio Ariza, presidente de esta casa, a esta tertulia, naturalmente presidente, por esa noticia que estábamos empezando a comentar. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo arrancamos esto? Tiene Ramón. A ver cómo arrancamos la espuela, Ramón. A ver cómo arrancamos esto. A mí me parece que lo que ocurrió fue lo que todo el mundo había previsto con bastante precisión. Sí. Con bastante precisión, hasta en los números de la votación. Pero yo eché en falta algo. Yo ya sé que llamar la atención sobre los llamados pecados de omisión es facilísimo, y porque claro, nadie cumple a la perfección con todo siempre, y entonces acusar de pecados de omisión es facilísimo. Lo que pasa es que no hubo nadie que resumiera lo que sí que entre todos transmitieron a los partidos separatistas de Cataluña. Sí que lo transmitieron, pero no hubo, y eché de menos que alguien lo resumiera, lo condensara en un discurso que por otra parte era muy fácil de hacer, que era lo siguiente. Vamos a ver, miren ustedes, nosotros no podemos acceder a la petición suya de promulgar una ley orgánica que les capacite legalmente para convocar un referéndum de secesión, primero porque no se puede, porque eso es ilegal. Suponiendo que fuera legal, políticamente no querríamos, porque estamos en las antípodas de eso. Sería legal que ustedes, en la hipótesis de que fuera legal, que hubiera una ley orgánica que les permitiese convocar a ustedes un referéndum solo para los pobladores de Cataluña sobre si Cataluña se va de España o no, nosotros no vamos a colaborar con esto. Ustedes lo tendrían que saber desde el principio, y por lo tanto no les tiene que sorprender que digamos que no, y que dijéramos que no aunque se pudiera. Pero es que además, si se pudiera y quisiéramos, tampoco se podría hacer, porque tendría que ser consultado todo el pueblo español, puesto que todo el pueblo español sería víctima de todo esto. Entonces, este es un planteamiento perfectamente lineal, perfectamente lógico, y que lo entiende incluso hasta los comisionados del Parlamento de Cataluña. Lo entiende solo el que lo quiere entender. No, no lo entiende el que no lo quiera entender. Vale. Bueno, lamentablemente Rajoy dijo eso, Eso que dices tú está en el discurso. Rajoy vino a decir esto, ¿Cómo entiendes tú, Ramón? ¿Cómo entiendes tú que sea posible que algo que es obviamente ilegal, como es plantear una consulta secesionista por parte de una parte de un territorio,
pueda llegar como propuesta a un Parlamento democrático. Es decir, cualquier otra proposición que sea claramente ilegal podría llegar al Parlamento, a un Parlamento democrático a ser debatida. Déjame que te deje la pregunta en el aire. Porque yo entiendo que existen en este asunto claramente dos planos distintos de la realidad. Un plano que es el que estamos viendo, que tiene una forma de farsa vodevil, obra de teatro, que es el plano legal, jurídico, político, y otro es el plano social. Es decir, lo que está ocurriendo por arriba, lo que estamos viendo por arriba, que es una serie de puntos de un proceso que no comienza hoy, obviamente, que tampoco terminó ayer, que empezó hace ya muchos años, que ha sido el sistemático incumplimiento de leyes que deberían ser aceptadas y acatadas por los gobernantes de Cataluña y que no lo han sido, el sistemático dejar por parte del gobierno del Estado que esos representantes del Estado español en Cataluña no hicieran cumplir esas leyes. Y junto a eso se ha producido, también en el ámbito legal, jurídico, etcétera, pues una serie de pasos, como reuniones del Parlamento de Cataluña, que en función de sus competencias toma determinadas decisiones, los políticos catalanes que toman determinadas decisiones también en el ámbito de sus competencias. Todo eso va tomando una deriva hacia un movimiento, digamos, de repulsa hacia todo lo que signifique España en Cataluña, pero al mismo tiempo, en el otro plano, en el plano de lo social, hay un enorme tsunami social perfectamente organizado. La Asamblea Nacional de Cataluña tiene 500 sedes locales en Cataluña, que están movilizando sistemáticamente y están poniendo el énfasis, obviamente, en lo sentimental, que saben ellos que es lo que más moviliza en una primera fase a un cuerpo social. Están poniendo en marcha una maquinaria que cuando el otro proceso, el legal, jurídico, político, diga como ayer, se atasque, cuando claro, eso se atasque generará una frustración. No, bueno, generará una frustración o una revolución, don Ramón. Sí, claro. Es que las frustraciones, claro, algo es de decir, eso oiga, he colgado hoy claro, en la web. Esa es la clave. Entonces, nuestra. oiga, que usted con el proceso jurídico, político, legal, usted ya ha dicho lo que hay que hacer. Probablemente lo tenía que haber dicho mucho antes. Probablemente tenía que usted haber puesto sobre la mesa elementos de gobierno que dejaran muy claro que había un Estado dispuesto a hacer cumplir sus leyes. Bueno, eso usted no lo ha hecho. Ni usted, Partido Socialista, ni usted, Partido Popular. Pero hoy tiene usted un problema social. Y los problemas sociales son problemas reales. Y terminan siendo problemas políticos también. Sí. Quiero decir Yo creo que eso, más o menos, curiosamente, es lo que vino a decir Rosa Díez. Eso fue lo de Rosa. O sea, Rosa Díez fue por la vía 2, no por la vía 1, que ya la habían agotado. De todos modos, claro, si hay que ver algo en positivo, yo creo que la desgracia de la democracia es esta, es que no nos ponemos casi nunca de acuerdo nadie. Entonces, ayer, para mí, lo único positivo del asunto de ayer no es... Pero la desgracia de la democracia, Jesús María, no es que no nos pongamos nunca de acuerdo nadie, es que funciona poniéndose de acuerdo. Es que la virtualidad de la democracia es que te obliga a hablar para ponerte de acuerdo. Sí, claro, esa es la gran ventaja. Claro, claro. Pero digo que ayer, para mí, lo único positivo no fue el show, porque el show que has descrito tú se puede exagerar todavía más. O sea, el vodevil es más triste, porque curiosamente son unos señores que hacen una pregunta al profesor, diciéndole que responda lo que responde, piensan hacer lo que les da la gana. Con lo cual, entonces, dice usted, ¿para qué coño viene, con perdón, a preguntarme nada? Pues nos podemos ahorrar el teatro. Bueno, yo creo que vienen por lo que ha explicado Julio Leza, porque les interesa llevarlo al Parlamento. Diríamos, quitada esa parte, queda la otra parte, que es la más clave, que realmente es la parte social. El problema real está en la calle en Cataluña. Sí. Y eso lo explica francamente bien Rosa Díez. Porque cuando dice eso de que ustedes en el fondo lo que están haciendo es machacarme a mí y a los míos, ¿no? Y yo creo que ahí supo Rosa Díez coger muy bien además el discurso del representante de Cataluña, no sé cómo se llama, Turull, yo no sé cómo se llama, porque en mi época no lo conocía, ¿no? Era demasiado joven él. Entonces, que le pilla cuando le dice los votos que representa, claro. Y la bofetada que le da a Rosa Díez cuando le explica qué votos representa ella, cuántos diputados tiene y qué votos tiene él y cuántos diputados tiene. Esa pequeña tontería. Pero digo que para mí lo más importante de ayer es ver que por fin el PSOE, con sus matices, pero se pone de acuerdo con el PP. Es lo más, y eso ha costado toda la era Zapatero. Yo diría... Y más importante todavía, si cabe, o tan importante, el PSC ni rechista. Claro, a eso voy. Yo creo que aparte de el tema. Aparte de la coincidencia con el Partido Popular y José María,
Yo creo que lo que echábamos en falta era un discurso del Partido Socialista a nivel nacional como el que ayer en Álvaro el discurso de Rubalcaba. Rubalcaba fue un discurso, para mí, mejor incluso que el de Rajoy. Si le quito la parte final, con la cual puedo estar no de acuerdo, con la vía de modificar la Constitución para un tema federal, que eso yo creo que es la salida que tiene él para diferenciarse, el resto lo firmo enterito, porque además fue un discurso que para mí jugaba mucho mejor a lo que pasaba ayer, que es que estamos jugando con temas de sentimientos fundamentalmente, ¿eh? Y entonces hay que situarse, o sea, claramente ayer no, porque la razón no está ahí, la razón está claro dónde estaba. Es decir, yo no puedo pedir lo que es imposible y eso no es racional, pero la parte sentimental sí que la ponen. Y yo creo que el discurso de Rubalcaba es para enmarcar la primera parte. Rajoy no estuvo mal, pero estuvo distinto. Esa posición expresada ayer por Rubalcaba ¿es la posición que a partir de ahora va a ser permanente en el Partido Socialista en esta materia? ¿O es una postura coyuntural esa es una pregunta aviesa, porque pretende que nosotros... Hagamos futurología. Es como predecir el tiempo a 2 meses vista. El movimiento el modo de moverse del Partido Socialista se parece al tiempo meteorológico. Es decir, que es caótico. Nadie todavía ha descubierto con ciclogénesis variantes, los algoritmos que rigen el movimiento del tiempo. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el año que viene el Partido Socialista? No lo saben ni ellos, no lo sabe nadie. Pero ayer sí que se demostró la suerte de que esto es Rubalcaba. Y de que la herencia sea Rubalcaba y que el que mande ahora. Y que no sea el consejero de Estado permanente. O el niño, o cualquier... No, ni el anterior, ni cualquiera de los posteriores que podía estar. Porque Rubalcaba, sintiéndolo mucho, a pesar de que probablemente es el peor bicho que puede haber en política, pero que claramente en eso le da 100 vueltas a cualquier cosa que puedan sacar ellos hoy por hoy. Entonces se entiende incluso el interés del PP en no haber hecho sangre de Rubalcaba, para que aguantara. Ahí se mueve. Rubalcaba aguantó el tema ayer. Ahí el PSC no se controla. Hubo cierta suerte porque en el terreno de los sentimientos y en el que se movió Rubalcaba está más cómodo él, porque de formación es químico. Y los temas de técnica jurídica los tiene mucho más en dedos, como dicen los pianistas. En dedos lo tiene mucho más Rajoy, que es de formación jurídica, ¿no? De todos modos, flotó una cosa, flotó algo que a mí me lleva inquietando desde hace muchos años en la atmósfera de ese debate de ayer, que fue el acuerdo implícito de que con soluciones políticas se puede uno saltar a la pídola los problemas jurídicos, puesto que al fin y al cabo son los legisladores y por lo tanto como las leyes las hacen ellos, los problemas jurídicos no tendrían por qué ser ningún inconveniente. Este es un error venenoso que envenena la política, que pudre la política, porque las soluciones políticas o son jurídicas o no son soluciones. Y no, es que claro, se aferran ustedes a la ley. Mire usted, es que una de las características de las leyes es que una vez promulgadas adquieren vida propia. No son propiedad del legislador. Las leyes adquieren vida propia y a partir del momento de su promulgación obligan hasta al legislador. Incluso a Esperanza Aguirre en el carril bus, ¿no? A pesar de que diga que es un tema mediático. Es un tema menor y ya tan menor, ¿no? Pero es una ley, ¿no? Sí, es una ley que hay que cumplir. Pero ya ha pedido perdón 84 veces. Vale. Y además... Vale. No, si era por el concepto. Tenga usted, Ramón, qué mala leche tiene una derivada. Un poco de consideración por Dios. Con la edad. Si era por poner simplemente un ejemplo. Porque cuando doña Esperanza lo que hace es apelar a que es una pobre sexagenaria, sí, no se le conmueven las entrañas. ¿Con coche particular? Correcto. Le voy a poner otro ejemplo. Los Malboros de Zapatero en Moncloa, que es su despacho. ¿Se le sirve para la ley antitabaco? Tampoco. Podríamos poner varios Zapatero ejemplos. O de alguien más que pueda fumar en un despacho oficial. Yo celebro mucho que se distienda esto, pero la noción es por poner ejemplos. La noción de que el legislador es absoluto, es decir, que no está desatado. Está desatado de la atadura que significa el tener que acatar las leyes, es
mortal de necesidad para la convivencia Hombre, en paz. mire usted la Ramón, frase de Artur Ramón. Mas de ayer, después del debate. Construiremos marcos legales para celebrar la consulta. Esto es. Construiremos marcos legales. Eso es, y nadie le dijo, ¿ustedes qué se creen que es eso de construir marcos legales? Porque es que lo vienen haciendo todos desde hace muchos Ramón, años. Ya que has lanzado un tema, creo que es importante, porque yo es la primera vez en mi vida, y mira que llevo años moviéndome ya, que me encuentro dos políticos en el Parlamento que defienden eso que has dicho tú en teoría. Y eso que has dicho tú exactamente lo defendió Rajoy estrictamente, poniéndose por debajo de la ley. Sí, claro. Estrictamente, en teoría. En la práctica sabemos que no es verdad. En la práctica sabemos que los consideran que se puede hacer lo que les da la gana. Pero es la primera vez que me encuentro dos políticos, y Rubalcaba muy parecido, que me encuentro dos políticos. Eso era porque les convenía. Sí, porque el fondo del debate no fue jurídico, fue político. Pero han hecho teoría política o de filosofía política que nunca la hubieran hecho porque no les ha convenido nunca y no les interesa nada. Claro. Pero curiosamente ayer, en eso, al menos fueron capaces de, en la teoría, corresponder a lo que es democracia. Por primera vez en 30 años. No lo había visto nunca. José María, y me gustó. Sí, claro. Lo que No pasa se lo es creen, que, pero me gustó. ¿por qué lo dijo Rajoy? Porque les conviene. Porque es la manera de parar el tema. Porque, a mi modo de ver, porque no le convenía poner el debate en su sitio natural, que era el estrictamente político. No hubo nadie que, salvo Rosa Díez, que le dijera a los señores comisionados separatistas, que les dijera, miren ustedes, aunque se pudiera, políticamente estamos justo enfrente de donde están ustedes. ¿Comprenden? No pretendan que vayamos a ayudarles a facilitar la secesión. Lo que pasa es vamos a ver, Ramón, eso está muy bien. Está muy bien. Aquí estamos ahora discutiendo sobre lo que nos trae la actualidad, que es un debate en el Congreso de los Diputados ayer. Bien. Pero es que las circunstancias no solamente no han cambiado dentro de Cataluña respecto a este debate que es parte de un proceso, sino que cada día empeoran. Es decir, ¿se ha preocupado y se preocupa el gobierno español de que las sentencias del Tribunal Supremo respecto al cumplimiento de la ley para que los padres tengan efectiva libertad para elegir la lengua vehicular en la que se eduquen sus hijos? O los empresarios, por ejemplo. ¿Se ha preocupado el gobierno español de que aquellos empresarios que rotulan sus comercios en español, lo cual es un derecho constitucional, no puedan ser multados por la Generalitat de Cataluña? ¿Se ha preocupado? ¿Se va a preocupar a partir de ayer? ¿Se ha preocupado el gobierno español de que efectivamente la Generalitat de Cataluña deje de manifestarse ilegalmente en multitud de actos institucionales, incluida la retirada de las banderas, de la bandera de España, de los puertos de Cataluña, de ayuntamientos de Cataluña, de edificios públicos de la Generalitat de Cataluña? ¿Se ha preocupado? ¿Se ha preocupado el gobierno español de utilizar los instrumentos de expansión y de extensión cultural y mediática que tienen con Televisión Española en Cataluña y con Radio Nacional de España en Cataluña, que dispone de 5 canales, y Televisión Española en Cataluña de 2 canales? ¿Se han preocupado con los que podrían hacer una labor cultural y de información? Claro, es que este es el otro aspecto. ¿Se ha preocupado el gobierno español de que la educación que se da a los niños en los colegios catalanes respecto a la incorporación y al sentido de pertenencia de los catalanes al resto de España, condición, por cierto, indispensable en la cohesión de un Estado, el sentido de pertenencia de la población a ese Estado, que eso se propague y se difunda desde la juventud y desde la niñez en los colegios? Porque todos sabemos que si eso no se hace, ese proceso que hoy es sustentado sociológicamente, no sé si por el 40, por el 50 o por el 55% de los catalanes, dentro de 10 años será sustentado por el 70% de los catalanes. Evidentemente. Es decir, ¿alguien se va a preocupar de parar esto? Claro, desde el punto de vista sociológico. Pues yo complemento, don Julio. Los partidos políticos de ámbito nacional se han preocupado de transmitir a los pobladores de Cataluña las ventajas, la conveniencia y la razón histórica e incluso de trasladar todo eso al terreno sentimental. ¿Alguien se ha preocupado de esto? No. Los líderes económicos y sociales de Cataluña ¿se han gastado un céntimo en patrocinar todas estas cosas? No.
agachado la cabeza y han intentado capear el temporal respirando por el cañón del fusil como los vietnamitas cuando llegaban los helicópteros de Apocalypse Now, y intentando llevarse bien con todo el mundo, etcétera, etcétera, porque el negocio es el negocio. Y no sabían, alguien ha tenido esta responsabilidad, asumido esta responsabilidad social. Ramón, ayer alguien podía haberse levantado, dirigido al micrófono de la tribuna del Congreso de los Diputados, y le podía haber dicho a don Mariano Rajoy por qué uno de sus primeros actos de gobierno consistió en indultar a 2 miembros condenados por corrupción de Unión Democrática de Cataluña. Claro. Alguien le podía haber preguntado eso. Alguien le podía haber preguntado ayer a don Mariano Rajoy por qué rayos Alicia Sánchez Camacho sigue un minuto más al frente del Partido Popular de Cataluña después de todo el esperpento y todo el vodevil del caso del famoso restaurante donde se hicieron las grabaciones a la señora La Camarga. En la Camarga. Es decir, había muchas cosas que se le podían haber preguntado ayer al señor Mariano Rajoy respecto a la actuación efectiva del gobierno en Cataluña. Oriol Pujol está acusado, es el hijo del que fue tantos años presidente y líder de la Generalitat de Cataluña y, por supuesto, gran impulsor de todo este proceso. Desde el principio, está acusado de cobrar por deslocalizar empresas de Cataluña. Cobraba por asesorar a empresas para que se marcharan de Cataluña. Estamos ante un gobierno que no le recuerda ayer al señor de Convergencia y Unión que tiene su sede embargada por corrupción, porque se estaban llevando el dinero en maletas, en el caso Liceo. Y esta, y tantas cosas. Sí, lo que pasa es que de estas cosas se habla poco, Sí, se habla demasiado poco, yo creo. También depende del día, Depende. Porque claro, incluso podríamos exagerar más. O sea, el señor que representa ayer a Convergencia... ¿Dónde está la exageración? No, exagerarme, no, la palabra no es la adecuada. Podríamos extendernos, ¿no? Sí, ampliar un poco más. El señor que representa a Convergencia ayer... Es que los catalanes no preciséis bien, a veces el vocabulario. Castellano menos. Y estoy rodeado de 2 catalanes. No tiene cargo público, no tiene cargo ni de partido. Es el señor que representa a Oriol Pujol, que ni siquiera, a pesar de lo que dice Julio hizo, ni siquiera dimitió. Simplemente cedió su representación a 2 señores. Uno de ellos estaba allí y el otro estaba sentado arriba. Es decir, que pasan cosas muy esperpénticas en Cataluña, eso es evidente. Y ayer no se dijo ni media, eso también es evidente. Y yo no sé si tocaba decirlas, o sea, no sé si ayer era el día de decirlas. Yo, de hecho, creo que el gran problema que tiene este país es que el modelo, los que no son partidarios de las independencias, el modelo que presentan no existe. Ayer era el gran día, Josep María, perdóname, para decirles a los españoles: vamos a hacer cumplir la ley en Cataluña. En Cataluña se van a cumplir todas las leyes. Sí, si estás dispuesto a hacerlo. Era el gran día. Sí, estás dispuesto. Pero no se dijo. No. Es lo único que no se dijo. Sí, eso es verdad. No se dijo, es verdad. No se dijo. Hemos hablado un poco del tono y del fondo del mensaje de Rubalcaba. No hemos hablado todavía específicamente del discurso de Rajoy. ¿Qué les pareció la intervención del presidente del gobierno, al que hoy algunos periódicos ponen? Pero ¿qué más da? Absolutamente Discúlpeme. ¿Qué más da lo que dijo Rajoy? Es decir, si es que las palabras se las lleva el viento, si puedes construir un discurso que por otra parte te han hecho tus asesores maravilloso, con unas citas estupendas, con unos fundamentos jurídicos y de hecho fenomenales, porque ahí hay gente muy valiosa en el equipo de apoyo de Moncloa, pero ¿qué más da? Es decir, ¿por qué tenemos que hablar sobre lo que dijo Rajoy? ¿Qué va a hacer hoy Rajoy con las sentencias del Supremo? ¿Qué va a hacer hoy Rajoy con Televisión Española en Cataluña? ¿Qué va a hacer Rajoy hoy con los libros de texto que incitan al odio a España en Cataluña? ¿Qué va a hacer hoy Rajoy con las declaraciones de Artur Mas, que eran ayer claramente, tenían connotaciones penales? ¿Qué va a hacer Rajoy hoy con eso? ¿Va a permitir que todo eso siga siendo el caldo de cultivo del crecimiento de un movimiento social que dentro de pocos años sea imparable? ¿Eso es lo que va a hacer Rajoy? Es muy probable que sí. Pues ahí quedan las preguntas en el aire. Es muy probable que no vaya a hacer nada de distinto. Vamos a ponernos a discutir sobre la calidad literaria de los argumentos de Rubalcaba o de Rajoy. Yo iba al fondo del mensaje. Pero si el fondo del mensaje, don Ramón Pía al principio lo ha dicho. Sí. Ayer se debatía una cosa que era obviamente ilegal. Sí. Todo lo demás, no han sonado las campanas, que no hay campanas, oiga. Don Ramón. A ver, el debate de ayer era para reeditar el plan Ibarretxe, la presentación del plan Ibarretxe, cada uno con sus peculiaridades. Sí,
porque sí, era el secesionismo, primero vasco con el Plan Ibarretxe y luego catalán con estos 3 comisionados, se va a las instituciones del Estado para que colaboren a hacer posible un proceso que termine con la desmembración de España. Este es la almendra del asunto. Con la diferencia que el Plan Ibarretxe era el plan, se elevaba el plan previsto, y aquí se elevaba la primera parte, que era la consulta para ver qué queremos. Claro, porque eso lo diferencia, pero, sí, pero la metodología es la misma. Esos son peculiaridades, pero la metodología era la misma. Y de hecho, perdona, creo que es lo que el resultado ha sido el mismo. Quería, creo que el PP, desde el principio, lo que quería es que eso se redujera al método Ibarretxe. Claro. Entre otras cosas porque el PSOE le forzó bastante a eso, porque le explicó que justo la manera en que Zapatero tuvo, que era mucho más débil que nadie, de enfrentarse a ese tema, fue que siga su curso, que ya lo pararemos entre todos. Y entre todos se paró en el Congreso, con lo cual el modelo era muy interesante, que es porque más en la historia de Ibarretxe eso acaba, que Ibarretxe sigue una temporada y desaparece, y el plan desaparece del mapa. Ese es el diseño que el PSOE le traslada al PP, pues que además va muy bien si no te quieres enfrentar abiertamente a nada. Claro, porque luego piensan, tanto socialistas como populares piensan que después de todo esto vuelve a salir el sol. Y luego sigue habiendo diputados que son de Esquerra Republicana, de Convergencia y Unió, el Partido Socialista después de todo esto tiene que seguir lidiando al Partido Socialista de Cataluña, es decir, y no quisieron romper un discurso rupturista que sería el lógico y que es el que echa de menos Julio Ariza ahora mismo, ¿no? Que es decir, pero pierdan toda esperanza, hombre. No pueden contar con el gobierno español para fragmentar esta nación. No pueden contar. Bien, abandonen toda esperanza de esto, porque eso es quemar las naves. Y como ellos piensan que tendrán que seguir pasteleando en el Congreso y tendrán que seguir pasteleando, etcétera, lo que no quieren es romper las amarras. Claro, ese es el gran problema. Claro, claro. Porque de hecho yo creo que la gran solución hubiera sido que el PP y el PSOE, viéndose acosados como se están viendo continuamente, no por el tema solamente del nacionalismo catalán, sino también el vasco, lo que tenían que haber hecho es ponerse de acuerdo hace días ya, o sea, cuando se vio que había un rebote, porque claro, esto de que vuelvo a decir la misma idea de antes, o sea, yo ir a preguntar a una persona una cosa, para decirle antes de preguntar que pienso hacer ningún caso de lo que me diga, y eso ya se llama rebote en mi cabeza, ya, con eso rompes toda posibilidad. Con lo cual el PP y el PSOE tenían que haberse cerrado, y además de resucitar el recurso de lo de parar los temas, el recurso previo de constitucionalidad, tenían que haber modificado la ley electoral. Porque esa es la única arma sencilla, simple y fácil de modificar todo el sistema español. Cambiar la ley electoral de manera, hay muchas maneras, pero que los señores que representan a una comunidad tengan que tener más comunidades representadas para tener votaciones, cosas de ese estilo. No sé cuáles son, hay 3 o 4 que se pueden hacer, la que quieran. Sí, pero esa, está claro esa es la ley electoral que en el fondo es quitarles el les perjudica, no lo van a hacer. No, si quieren lo pueden hacer. No, perjudica el mecanismo bipartidista de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. No está tan claro. Sí, pero lo que pasa es que, mira, hay una cosa muy bestia que yo la pongo siempre de ejemplo porque es la vida real. Hablando con los del PP y del PSOE en Baleares, cuando la señora Munar, que no tiene nada que ver con ese tema, pero tiene mucho que ver con ese tema, cuando la señora Munar era la que en el fondo decidía, porque los dos sabían que la podían querer, porque era un problema de euros, no de otra cosa, cuando hablabas en privado todos te decían que el gran problema que tenía Baleares era la señora Munar. Y entonces les decías, ¿y por qué no lo resolvéis? Porque lo tenéis muy fácil. O sea, se ponen de acuerdo, saquen los votos que saquen el PP y el PSOE para juntarse 2 años, simplemente para hacer limpieza de la señora Munar, y la señora Munar no aguanta sin ningún cargo ni un minuto. No lo quisieron hacer por eso, porque después la usaban. Pero se podían poner de acuerdo, y se podían poner de acuerdo simplemente en el que gane por un voto gobierna. Y con eso desaparece la señora Munar. Y aquí es igual. O sea, si se ponen de acuerdo que el que gane por un voto gobierna, desaparecen toda la fuerza del nacionalismo, que es la que ha sido peor porque además está desenfocada. Porque si fuera real sería otro tema. O sea, si realmente en España hay tíos que tienen hay partidos, ideas que tienen tanto peso, tenemos un problema muy grande. Pero es que no tienen este peso se les regala.
Eso es lo triste. Han escuchado ustedes las señales horarias de las 9 en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa y continuamos en directo. Escuchan la tertulia de Mundo Noticias en la Inter. Mundo Noticias, de 6 a 12 de la mañana en Radio Inter, la nueva radio. Nueve de la mañana y 7 minutos. Don Julio Ariza, presidente de esta casa, es un hombre muy ocupado. Nos tiene que dejar, por tanto, a trabajar en las muchas ocupaciones que tiene. Nos quedamos, por tanto... Es que no ha podido resistir la tentación de decir yo entro y lo digo. Hay que decir que porque, nos ha dicho, me estaría horas aquí. Julio Ariza fue diputado autonómico de Cataluña, está casado con catalana, se fue de Cataluña porque experimentó algo muy parecido a una presión para matarlo, para su muerte civil, y claro, eso se lo sabe, ¿no? Y en sus comentarios se ha notado claro, la parte social eso del conflicto de la que se lo sabe. Yo decía que muy poca lo gente sigue mucho y va mucho porque toda la familia de su mujer